vuelto. Miércoles 15 de abril. Acá estamos nuevamente. Y vamos con Ericsson. Buenas, buenas. De nuevo acá. A ver qué pasó. Que se desconectó. Una pena. Una pena realmente. A ver. Estamos conectados. 22. Bueno, bienvenidos. 26. Ahí estamos. 34. Bueno, largamos nuevo. Entonces, les decía, para todos, revisen todos los videos que están en YouTube. Mi nombre es Andrés Urrutia, soy profe del CEPRAM, de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Católica. Y acá estamos con la clase sobre intimidad y generatividad. Les decía que pueden, y Gastón lo va a subir en YouTube, ahora somos 50. Bien, no sé qué fue la interrupción. Yo lo interrumpí voluntariamente porque me decían que se había parado. Pero bueno, ya veo que perdimos mucha gente, somos 50 ahora, no sé qué habrá pasado. Se están uniendo de nuevo todos. Se volvió a unir Mili. Bueno, está subiendo. La verdad es que no puedo explicar qué pasó. La primera vez que me pasa es que se cae así para muchos. Entonces volvemos. Revisen las clases que están en el canal de YouTube para las bolillas 1 y 2. Ahora estamos con Ericsson. Yo les he dado las clases sobre el ciclo, la teoría de Baltes, la importancia de los conceptos del desarrollo, epistemología y metodología. Y ahí estamos, ¿de acuerdo? Y estoy ahora en que dimos una primera clase sobre Ericsson y les decía que Gastón sube también videos que él mismo graba. Bueno, ya somos más, ya volvemos a hacer un poquito más, ya somos 70, nos faltan, hemos perdido como 50 en el camino. Les decía entonces, hola Nilda, de Mina Clavero. Ericsson tenía una teoría cuyo concepto básico es el concepto de epigénesis. ¿Qué es el concepto de epigénesis? Es el concepto centrado fundamentalmente en que hay una programación del desarrollo que tiene puntos de incremento, ruptura, que son crisis, y esas crisis dan lugar en un tiempo determinado y con un fin, o sea, cumpliendo una meta, un logro, una adquisición del desarrollo. El modelo de la epigénesis de Ericsson es un modelo biológico que él lo traspasa a los conflictos que se dan en el yo, que son conflictos psicosociales entre componentes egodistónicos y componentes egosintónicos. ¿Qué quiere decir? Entre fortalezas y debilidades del yo. Pudiendo en ese conflicto intrapsíquico y en ese conflicto, que además de ser intrapsíquico es un conflicto psicosocial, de alguna forma, para decirlo de manera amigable, que las batallas las ganen las fortalezas psíquicas, o bien que nos queden algunos resabios neuróticos, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Modos de vincularnos que no estén sostenidos por la confianza básica, ¿no? Que no dejen el saldo, por ejemplo, de la esperanza en el primer momento, sino que al contrario quede el sentido más neurótico, no hay otra forma de decirlo, el sentido de mayor padecimiento, que es el retraimiento. Después habíamos visto que se consolida la voluntad, la finalidad, y contra esto puede ser la compulsión y la inhibición. Después la competencia en el escolar, o sea, la capacidad de hacer, de ser laborioso, de coleccionar, de estudiar. En la adolescencia, que ahí hemos quedado, era el descubrimiento, y este es el gran trabajo de Ericsson, de la identidad. Y acá simplemente, para quienes estudiaron psicología de la adolescencia, o el saber popular les dice, no es que la identidad se consolida en la adolescencia, es decir, se integran aspectos parciales de las identificaciones tempranas, que todos se cobijan en el yo, se ponen en juego, diferentes tipos de
Entró un camarógrafo de sorpresa. Cerró la puerta con el ruido. Eh, bueno, esto es lo lindo y lo complicado de trabajar en casa. ¿Eh? Cruza la gata, viene la perra, toca el timbre, bueno, y eso que estamos en cuarentena. Entonces les decía, en la adolescencia se transformó porque la adolescencia es la gran invención del siglo XX, entre otras invenciones, ¿eh? En el sentido que es un periodo largo del tiempo, del pasaje de la pubertad, donde se dan los desarrollos físicos que van a permitir la reproducción sexual, digamos, donde tenemos y pasamos a tener el cuerpo de adulto, pero no necesariamente roles de adultos, tareas y responsabilidades. Pero entonces lo que está puesto en juego, porque se produce en pocos meses un estallido de la identidad infantil, es disruptivo. Yo por ahí con mi hija charlaba en esos momentos y dice, lo que pasa es que está como un junco, hoy por acá, mañana para allá, se mueven, el tema es que no se quiebran en esa dobladera, en donde todo irrumpen los granos, el despertar sexual, el crecimiento de las mamas, el cambio de las caderas, la atracción como locos, después la falta de atracción, el rechazo, una de mucha turbulencia que necesita ser integrada en un concepto de sí mismo y en un proyecto personal, en algo que tenga y que nos diga que no somos solo quienes padecemos, quienes nos va mal en la escuela, quien se lleva 7 materias, sino algo que queremos y deseamos ser, algo por el cual sentimos que tenemos un llamado, una convocatoria, o por lo menos que podemos escuchar ese deseo, y además que también lo que pulsa desde la muerte, ¿no? Desde las adicciones, desde conductas de riesgo, que siempre son amenazas a la continuidad del yo y amenazas a la continuidad de la vida. En este sentido, yo no lo voy a dar porque no damos adolescencia, tiene toda una materia, sí se consolida el criterio de fidelidad. Y cuando digo el criterio de fidelidad es porque es más extenso que la fidelidad amorosa. Es el criterio de la fidelidad que a los amigos, a sí mismo, ¿eh? Y sobre todo a casi que les diría que el mundo, a lo que está por venir también, ¿no? En donde se ponen en juego todas las fortalezas anteriores, como la esperanza, la voluntad. Fíjense que por ahí dice, estás hecho un vago, no haces nada. Y bueno, está flanqueando a algunas de las fortalezas que pudieron adquirirse en la niñez, ¿no? Pero les decía, no se consolida, yo doy un curso que es en cine y psicología, pero en realidad he dado muchos de psicología narrativa, de identidad narrativa. Hay muchísimo escrito, nosotros trabajamos siempre con ese concepto hace años, a través de las historias de vida. Entonces es bueno decir que se establece la identidad, los principios básicos, sustantivos, los que nos van a acompañar en la adultez, pero es un principio que se va a ir moldeando a lo largo de la vida. Esto lo revisó Erickson y lo dijo claramente cuando escribió el libro El ciclo vital completado. ¿Por qué? Porque todo esto, inclusive lo dice en el 9º estadio, que no lo menciona en los primeros libros, sino que cuando es muy viejito, todo cuando hay más fragilidad se vuelve a poner en crisis, ¿no? Cuando somos muy viejitos y cuando estamos también en crisis, nos preguntamos de dónde sacar la voluntad, qué sé yo, ayer, de dónde sacar voluntad para hacer un llamado, para hacer esto, porque flaquea, ¿no? Porque algunas veces lo respondemos compulsivamente, o recuperar la esperanza en estos momentos. Siempre que hay una crisis se reactivan, digamos, los conflictos anteriores, no con la misma urgencia, pero sí al servicio de la crisis que nos encuentra en el momento en el que estamos trabajando. Nosotros vamos a trabajar, bueno, ya volvimos varios. Hola Marisol, Antamañuc, qué pedazo de apellido, ¿eh? Y María Rosa Moreno. Entonces les decía, todo eso se pone en juego en la identidad y llegamos al momento de la adultez joven, para quienes tienen 20, 25 años, esta cuestión que la Organización Mundial de la Salud y la ley estira la adolescencia hasta los 25, esta es una convención legal y es una convención del Código Civil inclusive, que dice que si uno estudia, los padres tenemos la obligación eh, legal de sostener el estudio de los hijos mientras tienen la condición de estudiantes, pero no es que son adolescentes, quiero aclararles, estudiantes de psicología, ustedes no son adolescentes, son adultos jóvenes. Que acá viene el tema importante de la adultez. La adultez supone un grado alto de autonomía. Y autonomía es decidir por los criterios propios, también es la autonomía económica, también es la autonomía, por supuesto, económica y social, también es una vida sexual, una vida amorosa plena, pero efectivamente, como pasa a lo largo de toda la adultez, también en la vejez hay diferentes restricciones de la autonomía.
No siempre todas las personas mantienen los mismos niveles de toma de decisión, porque tampoco, y esto hay que decirlo, ¿no? Erickson menciona la importancia de la autonomía en la segunda etapa, pero hay la posibilidad de moverse solos. Bueno, la autonomía es regirse de acuerdo a las propias reglas, ¿no? Pero no son todas conquistas iguales en todas las esferas, ¿no? Es decir, uno podría decir que una persona a los 25 puede tranquilamente a los 24 estar teniendo su vida amorosa y sexual y no necesariamente haber consolidado un vínculo de pareja. ¿Por qué? Porque acá entra la crisis que nos convoca. ¿Cuál es la crisis que nos convoca? Ni más ni menos que la vida amorosa, la intimidad. También podemos decir que han atrasado los estándares de autonomía. ¿Y por qué? Porque sus padres tienen que bancarlo, porque es muy difícil conseguir un trabajo. Cuanto más industrializada es la sociedad, más largo es el pasaje de la adolescencia a la adultez. Y cuando digo largo, estoy diciendo la duración, o sea, se necesita más preparación, más horas de estudio, mayor tecnicaturas, mayores cantidades de estudios. ¿Por qué? Porque estamos como en la cúspide de la capacitación, ¿no? Nosotros los universitarios demoran más y salen más plata los padres. O bien hay quienes tienen las dos cosas, están estudiando y están trabajando, ¿no? Pero esto sí hay que decirlo, que ya en la adultez se ve el reflejo clarísimo de la diversidad y de la variabilidad interindividual. No es lo mismo la vida de una muchacha de 20 años que tuvo sus hijos a los 16 y que dejó el secundario, que lo de una muchacha que tiene 20 años y que está estudiando en la universidad y que ha tenido una larga trayectoria educativa, su papá y su mamá, sobre todo, porque esos ya son indicadores de su trayectoria vital, de su trayectoria familiar, que hablan que van a tener dos diferentes tipos de adulteces. No sé si me explico. Una quizás ya criando hijos, teniendo un hijo de 4 o 5 años, y otra disipando o tratando de retrasar, si efectivamente está en su plan de vida, la maternidad para dentro de unos años. ¿Por qué? Porque si hay algo que caracteriza el hecho de ser adulto en estas épocas, ¿no? Tras el posmodernismo, no es que pasó el posmodernismo, pero tras mucho tiempo, es que las trayectorias de vida se diferencian más cuanto más diversos son los guiones culturales en los que podemos transitar la adultez. ¿Esto qué quiere decir? Que todo aquello que escribió Erickson en los años 50, ¿no? Hace 70 años, es cierto, tiene un invariante cultural. Ha sido demostrado con estudios experimentales, con encuestas, con diferentes tipos de estudios longitudinales, ¿no? De muchísimos años. Ahora bien, la forma en que se actualiza es distinta. Lo que ha cambiado es lo que la gente identifica como el reloj social. Y además no se le demanda a todos los adultos las mismas desempeños en función de su género, en función de su nivel socioeconómico, en función de su trayectoria familiar, de su trayectoria de vida. Ahora bien, uno podría decir que el desafío que empieza en la adultez joven es la búsqueda de intimidad, definitivamente. Yo les diría que con hacer un dedito así alcanza, o con poner, sí, díganme si entre los 19, 20, por decirlo de alguna forma, 18, no importa tanto el límite con fecha de cumpleaños, y los 20 y pico, 30, no fue una preocupación, o no está siendo una preocupación la intimidad. El tematizado es el trabajo, entrar al mundo del trabajo, recibirse en el caso que sea universitario, y con quién estar, con quién salir, si me dan bola, si no me dan bola, el reloj de compararse, decir, estas ya se casaron, estas no, o no es una materia que me importa, pero sí me importa la intimidad, que en estos periodos se prolonga, se prolonga, se prolonga hasta aproximadamente los 30, y no estoy diciendo que ahí termina, sino que puede ser que esta crisis, que es la intimidad versus el aislamiento, no haya obtenido su satisfacción, su encuentro amoroso, la posibilidad de construir un espacio de intimidad con otra persona, entonces sea, no ya como un resabio, en algunos casos sí, un resabio neurótico sería la defensa del aislamiento, o sea, no querer tener nada que ver con los varones, ni con las mujeres, ni con nadie, porque mis experiencias amorosas fueron un fracaso, o al revés, tener la esperanza y llegar hacia la vejez teniendo el deseo y las ganas de compartir un vínculo amoroso y un proyecto de intimidad, aún habiéndose casado, aún habiendo tenido hijos, porque quizás no se dio ese proyecto amoroso, ¿no? Me parece que esto lo vamos a dejar para el cine del diván, una película que es muy bonita y que efectivamente trata de esto, que es de un director que todos lo conocen, que es Clint Eastwood, que es Los Puentes de Madison, para la generación de las mujeres
50, 60, 70 es una película que les pega en el corazón, y para las chicas es interesante verlo, y lo digo, acá estoy hablando de las mujeres, porque hay muchas de estas cuestiones diferentes entre varones y mujeres, ¿no? Pero todos vivimos la preocupación del cómo, el proyectarnos con otra persona, el vivir disociada o unidamente el proyecto de la intimidad sexual versus la intimidad amorosa, es decir, estar con el otro, con la otra persona sexualmente, o el proyectarse también en la vida con el otro. La búsqueda del amor es el motor que mueve las montañas, ¿no? Cuando dicen, ayer vimos una película, no me acuerdo, muy sencilla, que se llamaba Código 8, algo así, todos tenían poderes raros, ¿no? Poderes para, no sé, cortar rejas, para manejar la electricidad, para sanar. Entonces en broma decimos, bueno, ¿y quién es el que tiene el poder de mover montañas? El amor. Bueno, no es solo la metáfora de que no he visto ninguna montaña que se mueva, por lo cual o el amor es escaso o está muy débil, sino que la metáfora está puesta justamente en el punto, ¿eh? Ahí te digo, los puentes de Madison, Florencia, en el punto en que la pregunta sobre el amor es que es capaz de romper la rigidez e ir contra la condición de la montaña, que es ni más ni menos que ni más ni menos que estar inmóvil, ¿no? Entonces esa metáfora que mueve montañas, y sí, moviliza, rompe y de alguna forma desestructura eso que está rígido. Por eso hay tantas infinidades de películas vinculados a... Ay, miren, acá otra colección de tazas. La taza, este para Marín es largo. Sí, miren. Y miren, tengo otra taza. Oh, hice todo mal. Corrí la cámara y hice todo mal. Miren, 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 miren. Esta, aunque usted no lo crea, es de Chile. El profesor es chileno y es mía. Esa es tuya, la otra era de mí. Pero esta, es que es un tosudo. Le digo, profesor. Bien. Usted Perdón. trajo, lo único que trajo de Chile fue una taza, señora. El resto vive gratis. No trajo plato, no trajo cubierto, no trajo nada. Pero trajo su taza, que es toda la historia de la cultura puesta así a lo largo de cosas. Y esta lo compramos en Frutillar, me acuerdo, hace un montón de años, cuando mis hijos eran chicos. Y en la cuarentena, rompí una. Estaba un poco nerviosa conmigo, que se me cayó la taza de la mano. No es que le tiré la taza por la cabeza, sino que se rompió. Sí, Renan, me el sonido, el señor está en cuarentena. Gracias. Bueno, salud. Entonces les decía, en los puentes de Madison van a ver eso, o sea, en qué medida la invitación a la vida amorosa es una invitación a lo largo de todo el desarrollo de la adultez y la vejez. Lo que pasa es que muchas veces lo hemos encontrado. Entonces podemos estar con ese compañero, con esa compañera toda la vida, o podemos haberlo encontrado y perdido y no querer un balotaje. Otros intentan uno tras otro. Pero muchas veces la pregunta está en qué es la intimidad. ¿Qué es la intimidad? O sea, porque esto es bueno, y no lo digo desde un punto de vista moral, por favor, yo soy psicólogo, siempre les digo, yo soy psicólogo, no soy juez, no soy pastor, no soy cura, no tengo que estar valorando el comportamiento del otro, a no ser que esté dañando a otra persona, cuya fragilidad implica una denuncia como ciudadano. Pero, ¿a qué me refiero con esto? Hay relaciones sexoafectivas o hay relaciones sexuales, o sea que nada dicen de que haya involucramiento con el otro, nada. Sino que son encuentros por atracción, por deseo, y que efectivamente es un choque, digamos, de un encuentro que puede ser de las 1000 formas que plantea la época, ¿no? Miren, en algún momento, en los años 50, en los de Erickson era la galantería, encontrarse en la confitería, dar la vuelta, hacerle la vueltita, hacerle la pasadita. Así es, solo el amor es capaz de mover montañas. Verónica querida, ¿cómo andás? Gran compañera en secundario, gran odontóloga, no deje de visitarla, a Verónica Lanega, gran persona, gran odontóloga. Pero esas eran las formas en que las pautas de la vida amorosa marcaban o dejaban un registro de cómo se daban los encuentros y las conquistas. Y además tenemos que decir que en la época de Erickson era la época básica del posmodernismo, salidos de la guerra, entonces se vinculaba al encuentro amoroso que la definición más clásica del género, el valor varón como proveedor,
la mujer como encargada del cuidado de los niños, estaban todas estas publicidades que eran unas maravillas, ¿eh? De las publicidades de las heladeras, y que salía la señora en las épocas de Yo quiero a Lucy, ¿eh? Que es más o menos donde están ambientados los puentes de Madison. ¿Eh? Eh, Estoy viendo si les encuentro algo porque es divino. Eh, en donde todo era alrededor de, les voy a poner estas gráficas, ¿eh? Todo era alrededor de qué, de la señora que satisfacía los deseos, ¿eh? Del marido. Acá les pongo una, no sé si voy a poder reproducírselas porque son medio de madera, y que además de satisfacer el deseo del varón, ¿eh? Implicaba también desarrollar todas las actividades, todas tienen publicidad, desarrollar las actividades que implicaba el cuidado de la casa, la crianza de los hijos y la atención de la persona o de la persona amada o de la persona con la cual se hubiera casado. Estoy diciendo copiado porque tengo que copiar un vínculo. ¿Eh? Ahí les pasé, por ejemplo, para que vean esas imágenes que lo hablan más que 1000 palabras. Y más o menos la película que sitúa la época, que es el conflicto entre la vida independiente y autónoma de la mujer y la formación de las niñas de esa época, que eran niñas para casarse, ¿eh? Es La sonrisa de Mona Lisa. La sonrisa de Mona Lisa es una película muy bonita con Julia Roberts, que básicamente es una mujer que prepara a estudiantes mujeres para, en una secundaria de altísimo prestigio, entonces se encuentran que cuál es el sentido de la preparación si no es una preparación para satisfacer al marido. Años más tarde, vienen los años 60, los años 70, donde se habla del amor libre, el hipismo, o sea, hay que leer todo esto en el marco de la época. Llegamos, como les digo, a la irrupción de los finales de la guerra de Vietnam. Digo esto y situándolo en Estados Unidos porque es el imperio que va marcando cosas. De todos modos, en los años 60, en el 68, el Mayo francés, entonces efectivamente ya se pone en jaque la importancia que tiene el matrimonio como el único vehículo a vivir la vida amorosa, pero en esto se formaron personas de la edad de mi madre, de 80 años, o personas de 70 años, pero vivieron también el hipismo, ¿no? Un peliculón, La sonrisa de Mona Lisa, sí. Yo cada tanto voy viendo si les encuentro los links acá, ¿no? Entonces en eso se formaron, pero también se produjo una ruptura, ¿no? Sobre todo en la película de ruptura de Regreso sin Gloria, ¿eh? Que habla sobre las posiciones diferentes que van teniendo las personas y sobre todo las mujeres que después tienen el empoderamiento más importante en relación al género, además de los movimientos feministas, que es el control de la natalidad. Entonces después llegamos a los 90, qué sé yo, con Madonna, ¿eh? Después podemos llegar y ver algo que para mí es como muy importante, ¿eh? Que es ni más ni menos que la ruptura de los códigos del modernismo, y entonces las definiciones en las cuales se vive el amor y se viven las búsquedas de intimidad son distintas, son muy distintas, ¿no? Ahí les pongo un resumen de la película. ¿Y qué quiere decir eso? Que cambian las pautas de conquista. O sea, es muy raro si ustedes toman el Grindr, toman, no sé, toman el, qué sé yo, el Tinder, no sé, la cantidad que hay, un montón de chat, de encuentros sexuales, Badoo, no sé qué, todos los que ha habido. No es tan fácil que encuentren a personas grandes. ¿Por qué? Porque tienen una distancia respecto a esta tecnología. Y además no todos los jóvenes están ahí, pero efectivamente ya hay un sesgo en la edad que es comunicarse o establecer relaciones virtuales a través del chat, del Instagram, del Snap, de no sé qué, porque son diferentes modos que marca la época de buscar estas experiencias donde puedo tener desde relaciones sexoafectivas, sexo, hasta quizás conseguir por este medio o por otro, porque la gente sigue yendo a bailar, además de utilizar las redes sociales, que las redes sociales se quedaron con un nombre que es les queda muy grande. No son todas las redes sociales las redes digitales, son redes sociales virtuales, ¿no? Es decir, las redes sociales son las redes de apoyo e intercambio que tenemos entre las personas, donde el cual
ni lerdo ni perezoso, Facebook se tomó las palabras más importantes de esta época, que era la amistad y la red. ¿Mm? Entonces, parece que todo lo social pasará por ahí, la amistad pasa por poner me gusta, pero esta es una expresión, ¿no? En el resto, finalmente, siempre buscamos y siempre lo que necesitamos es el encuentro cuerpo a cuerpo. Y la intimidad es ese encuentro con el plus de poder mirarnos y qué encontramos cuando nos separamos, cuando los cuerpos se separan. ¿Qué pasa en ese espacio? Una canción muy bonita de Pablo Milanés, que es sobre el enamoramiento, que es el breve espacio en que tú no estás. ¿Qué pasa? ¿Qué se genera cuando separo los cuerpos en términos literales y metafóricos? Hay ese encuentro, que puede ser un desencuentro definitivo, donde el rostro, la cara, la ternura, la apatía, la tristeza, el rechazo del otro hace que no vuelva a verme, ¿eh? En el caso que haya conseguido tener una relación sexoafectiva, o bien empieza a llenarse de cuestiones de carácter simbólico, ¿no? De palabras, de miradas, de expresiones físicas de ternura y no solo de erotismo. Hoy a la tarde vamos a seguir hablando sobre el amor y el erotismo. Y ese espacio de intimidad tiene que ver también con qué, con el pensamiento, ¿no? Con sentir que tengo un pensamiento que me cobija, me confronta, me desafía, que puede verse hasta en el sentido del humor, ¿eh? Hasta con la ideología, y en algún punto también con la resonancia afectiva, ¿no? Porque al principio puede ser que sea la atracción física, o puede ser que no se dé a la atracción física como primera instancia, sino que sea mental, o que haya algo del deseo que nos ata. No necesariamente es el formateo de los cuerpos, digamos, paradigmáticos del postmodernismo, que es sin grasa, con pectorales, bueno, todo lo que sabemos de todas las publicidades, ¿no? Y entonces que haya algo que nos va ligando, y ese vínculo que se asienta en los vínculos tempranos, ¿no? Donde se estableció la confianza, la voluntad, se unió el deseo, se produjeron identificaciones tempranas, identificaciones proyectivas, en todo ese movimiento estamos ligándonos y se reedita, se reinscribe con mayor o menor confianza, con mayor o menor voluntad, con mayor o menores temores, algunas veces de manera compulsiva y otras veces no, ¿no? Otras veces con muchísima tranquilidad, con mucho deseo y voluntad de amar, porque también hay que decir, aunque parezca muy loco, que existe la voluntad de amar, la cuestión de perseverar, de poder acompañar al otro y escucharlo cuando lo necesite, también hacer como que lo escucho cuando lo necesite y no puedo, poder atender las necesidades del otro con cierta voluntad y además la fidelidad, que es una conquista anterior, ¿no? Entonces, si esto se consigue, consigo lo más bello, que es sentirme amado y sentir que soy capaz de dar al otro algo. Cuando digo ese algo, son muchos algos. Son, lo digo a propósito, algo porque son porciones de mí y del mundo. Desde una poesía, desde una canción, desde un regalo, hacerle una torta, gestos de amor, palabras. Encontrar esto que les decía en la intimidad, que es un código, ¿no? De acá saludo a Ana María Alderete y a Gustavo, que son una pareja de muchísimos años. Ella fue la primera decana de la Facultad de Psicología y la decana normalizadora. Y lo puedo hacer público, porque es público. A él le dicen vidita, le decimos vidita, que es un término sumamente amoroso, que viene de la pareja, pero como siempre se dicen vidita, o le dice a Ana, a Gustavo vidita, entonces en ese vidita pasó a llamarse vidita a un par de amigos, pero es la expresión más amorosa de que es la vida del otro y la vida de sí, ¿no? Ahí aparecen esos códigos que son muy íntimos, en donde vos, si los reproducís por ahí fuera, pueden quedar como ridículos porque salen del vínculo de la intimidad. O hay veces que se generalizan como vidita, donde todos nos metemos un poco en esa parte del vínculo de la intimidad. Dice Santiago Junco, hola Santiago querido, Santiago Dorado, la intimidad, además del amor, puede verse en el trabajo, las otras relaciones sociales y el desarrollo de la fuerza de la ética para los lazos significativos. Uy, qué linda definición, Santiago. La voy a leer más lenta. Dice, la intimidad, además del amor, puede verse en el trabajo. Sí, sí, hay trabajos que, digamos que, vamos a ver. Freud y Erikson decían que los lugares de la madurez, donde se expresa la madurez, es el amor y el trabajo. Convengamos que hay trabajos que requieren y que tenemos la suerte o la fortuna de poner libido, amor, ¿no?
y que se nota, ¿no? Pero convengamos que otros no tienen tanto requerimiento de amor. ¿Por qué? Porque los trabajos varían mucho, ya lo vamos a ver en algún momento. Hay como 5 o 6 indicadores respecto de qué grado de compromiso tiene el trabajo. Uno, de si trabajo con otras personas o no. Otro, la remuneración económica, si es buena o mala. Otro, el reconocimiento social que tenga eso, ¿no? Otro es que sienta que es una experiencia de fluidez, que soy capaz de hacerlo. Me parece que había un quinto indicador que no me lo acuerdo ahora, de unas investigaciones muy potentes, y todo eso habla como un grado enorme de satisfacción. Imagínate, voy a poner un ejemplo. No sé, qué sé yo. A ver, Madonna, o suponete. El nivel de estrés que implica. Si vos trabajás en equipo, ganás mucho dinero, tiene mucha visibilidad, tiene mucho reconocimiento social, ¿eh? Y da mucho placer, como por ejemplo tener una banda exitosa de rock o ser, no sé, por ejemplo, el nivel de creatividad y sos bueno haciéndolo, eso va a implicar una alta satisfacción. Si en cambio es un trabajo invisible, donde nadie te ve, donde te retan, si roban un auto, donde estás solo en la noche, donde no conocen tu nombre, baja el nivel de, eh, de satisfacción. Y en ese sentido, hay trabajos que requieren más intimidad y otros que lo prescinden, porque si no estaríamos haciendo como una especie de mitificación del amor y del trabajo. Hay trabajos que la gente escoge o es escogida precisamente para mantenerse aislados, ¿no? Y no es una caracterización moral. Hay ciertos trabajos en la noche o nocturnos y que la misma gente dice, no, no, yo prefiero trabajar esta noche así no me veo con gente, ¿eh? O no lo saben, pero tienen componentes más fóbicos, ¿no? Donde se alejan más. Entonces en esto sí es cierto lo que decís, Santiago, de que las otras relaciones sociales y desarrollo de la fuerza ética para hacer lazos significativos, ahí se necesita intimidad. Pero no todos los trabajos requieren lazos significativos. La mayoría de los que nosotros estamos, por ejemplo la psicología, la educación, el trabajo social, etcétera, tantos los trabajos de salud, pueden requerir ¿eh? un poco de amor, pero hay que reconocer que personas pueden hacerlo sin este amor, porque la intimidad es otra cosa, ¿no? Porque si no, por ahí le ponemos una doble exigencia. Encima, tenés que amar lo que querés. Hay veces que tenemos la fortuna en términos de identidad y que amamos lo que hacemos, pero yo lo diría en el sentido de que fluimos, de que nos es grato, pero también necesitamos vacaciones, distendernos, etcétera, ¿no? Para no poner todo junto. Entonces, son dos atributos distintos, uno es la intimidad y otro el amor. Miriam Fiol. Hola Miriam Fiol. Hola profesor, vi la peli hace unos años y la comenté con mi hijo, de cómo ella renunció al amor por sus hijos y él me dijo, no la deja por los hijos, lo deja por los prejuicios que se tenía por la familia. Y lo miré y le dijo, ingrato, jajaja, ja, ja, pero es cierto. Sí, vamos a hablar con esta película. En la intimidad hay mucho de la mirada propia y de la mirada de los otros. ¿Qué quiere decir? Como es una crisis que se transita psicosocialmente, las definiciones de lo que es amor, de lo que es intimidad, de sexualidad, están construidas cuando somos más jóvenes, actualizadas cuando estamos en la adultez, idealizadas cuando somos chicos, puestas en punto en relación a la realidad. O sea, si eso que imaginamos que es el amor o que es el encuentro está idealizado, si alguien nos quiere, si nos dan bola, si nadie nos da bola, un buen romance. Pero además están miradas por los padres aquellos que se formaron en otras creencias respecto del amor libre, del amor sexual, del amor con otros, y a su vez estamos rompiendo, por eso es, las pautas respecto establecidas del canon de las formas de amarse en este momento. Pero acá me refiero a las formas. Entonces, lo que dice tu hijo, Miriam Fiol, lo que dice tu hijo es cierto, quizás tu mirada fue el renunciamiento en relación a los hijos, y es posible que eso sea. Quizás la mirada de él fue que el renunciamiento era por el prejuicio de los otros, y es posible que así sea. En ese sentido, a mí me gusta en psicología cultivar una mirada que sea múltiple. Es muy difícil llegar a las explicaciones contundentes, y mucho menos en psicología a que sean bivariables, ¿no? O dicotómicas, o una o la otra. Son modos de recorte, inclusive para hacer investigaciones, pero no es tan sencilla la realidad, es mucho más complejo. En ese sentido, sí me parece importantísimo saber que las vivencias de la intimidad del amor también están sesgadas por el principio de época, ¿no? Por ejemplo, para ser sencillísimo, el amor homosexual en Inglaterra era penado con prisión. Las relaciones homosexuales están puestas en los manuales de
la Asociación Americana de Psicología como trastornos, en otros vistos en algunos momentos por algunos psicoanalistas como perversiones. Sin embargo, eso se demuestra que es la cultura la que va cambiando la connotación de esos encuentros, al punto que en muchos países está habilitado el matrimonio entre personas del mismo sexo, del mismo género, que además también cambia la vivencia de la identidad sexual en relación a el ejercicio o el deseo del encontrarse con otro, ¿no? En esto también, como a mí me gusta mucho el cine, vean la dama danesa, me parece que es la dama danesa. Yo soy pésimo para acordarme el nombre de las películas. Sí, es una película muy buena, pero que lo sitúa a principios del siglo XX en un muchacho, que es una muchacha que siente con mucha fuerza la necesidad de transformarse el género. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo esto? Porque esto no se resuelve necesariamente en la identidad sexual, que es la confusión versus la identidad y la fidelidad, sino que puede ir cambiando, y esto ha demostrado el posmodernismo. Es decir, ¿por qué? Porque se habilitaron otras puertas en donde se puede vivir de manera distinta la intimidad y la sexualidad a la formateada en los años 50, en los años 70, en los años 90. Sin embargo, ¿hay algo en toda esta diversidad común? Sí. Hay una búsqueda del concepto del amor construido de hace 5.000, 6.000 años, o por lo menos desde que tenemos sentido y noción, desde las escrituras griegas, desde el Viejo Testamento. La invención del amor es el plus que nos saca solo del encuentro sexual en términos reproductivos, ¿no? Es decir, nosotros somos la especie creativa respecto a que podemos hacer. La chica danesa. ¡Oh, gracias, Carolina! Eh, Mica Quintero, sí, profe, es la chica danesa. Eh, Ahí les pongo el link de qué se trata la peli. Lo que les decía, fue el año 2015 la película, es brillante, brillante. ¿eh? Eh, Ahí les pongo las búsquedas que yo hago, se los copio, los pego, después si ustedes quieren, lo profundizan. ¡Ay, qué maestra, Mica! Una grande. Entonces, les decía que desde el mito de Eros y del Psique, y que para los psicólogos esto es muy importante, es como un cuento donde después se retoma mucho de la Blancanieves, el héroe del mito de Eros y Psique, que Psique era una muchacha, una doncella, que tenía unas hermanas malísimas, 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 re malas, re malas, re malas, re malas, pero que además de que eran malas, 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 se habían entregado, le mandan un peñón porque nadie la quería. Más o menos así, les estoy haciendo un cuento corto. Sí que en ese peñón se le presenta y conoce a un muchacho al quien no le ve la cara, que va a ser Eros. Y efectivamente, ¿a dónde la lleva? Como los cuentos de la intimidad. Toda la estructura mítica, desde los cuentos de Hada, los cuentos de la Cenicienta, que funcionan tanto y que han sido 1000 veces escritos en la modernidad y siguen siendo reescritos a través del cine, la gran contadora de mitos de la industria del cine, además de las novelas escritas, y siempre se tematiza en relación al amor. Bueno, ¿qué le pasa? Ella lo ama, tienen todas las noches fogosas de amor, etc. Y la única condición que le ha puesto este bellísimo Dios, que ella no sabe que es Dios, porque en los griegos los dioses tienen forma humana, que es Eros, la visita todas las noches, la pasan bomba, pero le dice que no le mire nunca el rostro, que no le mire nunca el rostro, es la única condición. Ella vuelve contenta a la casa, le cuenta a las hermanas malabuenas, vean las hermanas malabuenas, que es una cuota de humor, las hermanas malabuenas de Gazalla, eh, Priscila creo que eran, sí, eh, Priscila y bueno, ahí está, les pongo no sé qué parte. Wow, ya hay ejercicios de Carmen en YouTube. Las hermanas Malabuena, y entonces ellas les dicen que no, que les vea el rostro, que tienen que verle el rostro, y entonces ella desobedece, vuelve, le ve el rostro con una lámpara de aceite, y entonces
el Dios quita la luz para que no se encuentren, de ahí viene esta cuestión de mantener ciego el amor. O sea, cuando uno dice el amor es ciego, quiere decir que hay muchas proyecciones puestas en el otro, donde no veo realmente al otro quién es, pero también se apoya eh, en esta idea de que en realidad no veo al otro, sino que al otro lo veo en el reflejo de mis ojos, ¿no? No le veo los defectos. El primer movimiento del enamoramiento es un acto proyectivo. Entonces en ese acto proyectivo pongo en el otro lo que yo deseo, seguramente asentado en cualidades que el otro tiene y que yo amo, ¿no? O que deseo. Pero el mito, ¿qué es lo que toma? Que cuando ella le ve la cara, le ve el rostro, él retira la lámpara de aceite, no había luz eléctrica en los griegos, entonces se quema y Psique vive con la herida, sufriente del amor, porque lo pierde. Efectivamente, ahí empieza el otro cuento del amor, que es la venganza de Afrodita, la suegra. O sea, como lo hace sufrir a Eros, que es su hijo, entonces después la pobrecita Psique va a ser tirada al mar, bueno, después la va a recoger Dionisio, bueno, sigue el cuento, pero lo más importante es que el origen del sufrimiento psíquico, que es lo que planteaba Freud, está o se encuentra en el amor. Porque es lo que nos funda como humanos, nos funda desde el apego en adelante, pero además nos abre las posibilidades de a través del duelo o a través de que nos dejen o dejar del sufrimiento por la pérdida del objeto amoroso. Para quienes están estudiando psicología de la adultez y la vejez, tienen los textos de la intimidad, en el cual yo a la tarde, a las 18 horas, hablo sobre el amor en la intimidad, específicamente a partir de Bleichmar, ¿de acuerdo? De Hugo Bleichmar y de otros autores. Sirven hasta autores como Stenberg. Stenberg tiene una teoría cognitiva sobre el amor. Me parece que las más bonitas para mí, Sternberg, teoría del amor, la teoría de la tríada del amor, tendría el amor en PDF, tienen pero un montón, les sobra, tienen trabajos escritos, porque en general se ha escrito muchísimo sobre las emociones del amor y se ha escrito mucho desde perspectivas muy distintas. Yo creo que el psicoanálisis tiene una cosa sumamente valiosa, que es que comprendió la importancia de la fundación de lo psíquico a partir de la vida relacional y amorosa, a partir de los diferentes tipos de amor, ¿no? Entonces, ¿es posible que esto concluya a lo largo de la vida? Yo diría que como Freud, no concluye nunca, en la medida que no está muerto quien respira, como dice la gran negra Plaza, la profesora Plaza, y siempre hay una vivencia respecto del amor, ¿no? Preguntémosle a las personas de 80 años, 83, o sea, aunque la figura de amor no esté, aunque hayamos enviudado, la reminiscencia, que no es ni más ni menos que catectizar los recuerdos, cargarlos de afecto, hace que vivamos del amor aún en ausencia de la persona amada. O sea, aún sin la persona amada, podemos vivir sin la presencia física del amor, pero no sin la conciencia del amor. Inclusive cuando no la estamos teniendo, cuando lo anhelamos, también vivimos, porque hay algo que se instaló cuando somos muy pequeñitos, que es la huella placentera, la recurrente huella que deja las caricias, los besos, la alimentación, las experiencias placenteras que hacen que nosotros queramos revivirla, ¿no? De manera transformada. Eros y Psique, dice, no sé quién preguntó. El mito es el mito de Eros y de Psique, le puedo dar un montón de material, lo ponen, es un mito precioso. A las 16 o a las 18, pregunta Marisol. Miren, hoy tengo clase que está planificada a las 16, y ahí metí la pata con una profe, pero posiblemente sea a las 16, y a las 18 es la clase sobre el amor. Se los voy a ir actualizando. O sea que ustedes sigan este canal a las 16, a las 17 y a las 18. Estoy creo que los tres horarios. Estoy en dos de los tres. Pero vamos a ver si uno cambia. A las 17 y a las 18 es sobre el amor. Pero además he grabado esto y tiene los contenidos de Gastón. Si nosotros nos movemos acá, tendríamos como para empezar, porque esto es una cosa muy por arriba, y hay todo un seminario, todo un trabajo que nosotros le damos y que lo tenemos, eso sí, seguro a los 18, sobre el amor y los tipos de amores. Porque amerita todo el estudio de la intimidad. Y además porque es la letra, consulta y palabra de la mayoría de quienes tienen alguna consulta psicológica, las penas de amor. Les decía que acá vamos a tener un plus en donde
Miren, parece que hubiera sido, no sé, planificado, pero en el curso que doy de cine y psicología, que es los martes, vamos a tener todo, eh, todo lo que se va a hablar sobre el amor lo voy a hacer a través de un gran director que sabe como loco de amor, que se llama la, eh, ay, Las Burman. eh, que ha dirigido películas, todas, centralmente, sobre el amor, el amor y la sexualidad. Es un grande. ¿eh? Eh, Tiene recitales. Y me parece que son temas que pueden ser interesantes. Una película es con Ian McGregor, ¿eh? Y con Nicole Kidman. Eh, el director, como les decía, bueno, nada, está basada en la ópera de la Traviata, ¿no? En la novela de las Damas de las Camelias, bueno, y además dirigió Romeo y Julieta, ¿no? Una película vieja, ¿eh? Pero de Baz Luhrmann, le pongo acá las películas, ¿eh? Ha dirigido, entre otras, esta película como Moulin Rouge, pero vamos a empezar con la más fuerte de todas, que es una versión bien postmoderna de Romeo y Julieta. ¿eh? Mira, están poniendo lindo. ¿Qué voy a hacer con mi marido? Imagínate, Mica, quien te recomiendo la película ¿Qué voy a hacer con mi marido? Con Meryl Streep se trata de la adultez, el amor y la sexualidad en su máxima expresión. Sí, realmente, y es muy linda y es muy divertida. ¿Qué voy a hacer con mi marido? ¿No? Esa es otra de las posibilidades, ¿no? Eh, entonces, no se agota acá y casi que les diría que todo este mes, y principio de lo que sigue, vamos a hablar en diferentes instancias utilizando diferentes recursos, porque en esto, en la distancia, tenemos que inventarnos recursos, que es a través de obras geniales como Romeo y Julieta, Eh, a través de Shakespeare, a través de ni más ni menos que La Dama de las Camelias, o sea, miles de posibilidades ¿eh? de abordar el tema de la intimidad amorosa. ¿Por qué les digo esto? Porque sí hay, y es en una dirección sumamente intencional y didáctica, les mencionaba el mito de Eros y del Psique. Tienen, nada, las historias de Abraham y Raquel en las viejas escrituras. El último libro del Antiguo Testamento no es ni más ni menos que eh, algo queda de la relación entre la reina Sabas y el rey Salomón. Miren si es vieja. En la introducción de el amor en las parejas, digamos, desde Magdalena hasta María con José en el Nuevo Testamento. Después el gran transductor del amor que es eh, Shakespeare con Romeo y Julieta, y después la enorme cantidad de producciones que hay, entonces vamos a trabajar con eso. Y por ahora lo vamos a cerrar para ya empezar a despedirnos, para vernos a la tarde, y vamos a continuar después con lo que es la generatividad y la integridad del yo, que son otras de las crisis que caracterizan la vida adulta y el envejecimiento. ¿Estamos? Bueno, hoy más que nunca eh, los abrazo, las abrazo, deseo mucho, mucho que estén bien y que se cuiden, ¿eh? Que tomen todos los recados respecto de su salud. Recuérdense que esto del coronavirus lamentablemente no ha terminado, sino que cuando el presidente o todas las tasas muestran esto, el spinning que se llama, los que saben de spinning es el mayor esfuerzo, la mayor subida de una curva, ¿no? Es decir, porque las relaciones geométricas, mañana empiezo con estadística, dan incrementos que no son lineales, que no son así, 1 a 1 o 2 a 1, dependiendo cómo sea el ángulo de la recta, sino que dan así, quiere decir que en algún momento, aunque sea muy lenta esta curva, que es lo que venimos logrando con esta cuarentena, pero en algún momento eso sube, ¿de acuerdo?
inevitablemente. Quizás no con la intensidad de este tipo, que parece que es casi vertical, ¿no? Que hace ¡wup! Pero esto va a ser así y estos momentos son críticos. Entonces hay que renovar un poquito más los esfuerzos en estos momentos para tratar de cuidarnos, evitar los contagios y cuidar especialmente a las personas mayores. Y desde ya les aviso, para quienes quieran, vamos a tener una charla el día sábado, lo organiza la gente de Asociación Libre, después les paso el aviso, que va a ser cómo ayudarnos entre jóvenes y viejos, para sacar esta historia de que las personas mayores son siempre las víctimas y las que necesitan cuidado, que lo necesitan mucho más, pero también hay mucho que las personas mayores pueden ayudar a los más jóvenes. Me pareció interesante la propuesta, así que lo vamos a tener el día sábado, independientemente de todo lo que nos vemos hoy. Profe, ¿puedo repetir por aquí los textos que vemos hoy? No me los acuerdo todos, pero los de Blakemar seguro, los textos escritos por Gastón, otros en conjunto con Gastón sobre generatividad, amor e intimidad. Me parece que Gastón les respondió ahí los textos, pero bueno, aprovechando que Gastón lo está viendo, que les ponga acá cuáles son los textos y en los grupos, ¿de acuerdo? No me acuerdo. Bueno, él tiene el texto de Erickson, pero como hicimos un pequeño cambio, creo que dejamos el texto de Erickson. Los de Blakeman estoy seguro, los de Jakub también. Y me parece, me tendría que fijar que hay algún otro texto más. Bueno, por ahora los voy a dejar, les digo cuídense mucho, manténganse así con cuidado, los dejo y nos vemos más tarde. Chao, chao, chao. Adiós. Chao.